28, la frecuencia de la familia hispana. Bien, mis amados hermanos, muy buenos días, cordial saludo y bienvenidos a nuestro tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y les doy, repito, una cordial bienvenida. Nueva semana, nuevo parachá, nuevo estudio bíblico, todo es nuevo, ¿verdad? Disposición, corazón, espíritu, un espíritu enseñable. Tuvimos una semana maravillosa a través del estudio bíblico en el parachá Emor, diles. Hemos venido hablando los días anteriores, todo lo que significa las ofrendas, el sacrificio, el tiempo de purificación, el tiempo de la lepra, la enfermedad, la sanidad, la purificación, la santidad, un proceso, es decir, algo así como estar escalando la montaña, y en la medida que escalamos la montaña nos acercamos más y más y más a un tiempo de santificación. Dice la palabra, sed santos porque yo soy santo, ¿verdad? Y tuvimos en el transcurso de semana la enseñanza, repito, acerca de diles al pueblo de Israel. Concluíamos que el pueblo de Israel es esa iglesia, todas las 12 tribus. Hoy, conociendo de cerca visualmente a nuestra disposición, la tribu de Judá que está ahí, los judíos, las demás tribus esparcidas por toda la tierra, y ahí estamos, la casa de Israel. En ese proceso llegamos esta semana a un tema maravilloso. Este tema es apasionante porque nos va a enseñar cosas que posiblemente para muchos de ustedes sea un tema completamente nuevo. Nuevo por lo menos de entrar a conocerlo, porque estoy completamente seguro de que los temas, las palabras y en sí las acciones que vamos a conocer las hemos escuchado, como dice el texto, de oídas las hemos oído, pero en esta ocasión las vamos a estudiar, vamos a saber de qué se trata. Así es que vamos a ir al libro de Levítico y estaremos en el versículo 25, libro de Levítico capítulo 25, y nuestro tema de semana corresponde al título de Bear, dígalo conmigo, Bear, la palabra Bear, en la montaña. Tengo en mis manos una versión, una Biblia que adquirí recientemente, versión Las Sagradas Escrituras, versión israelita nazarena. Estoy tomando esta Biblia, me ha parecido muy interesante porque muchos de los textos vienen ya en la traducción del español y el hebreo, y esto nos facilita, por supuesto. Ustedes me han preguntado con mucha frecuencia qué Biblia utiliza. Realmente he usado tradicionalmente la versión Reina Valera. Ustedes saben perfectamente que la versión Reina Valera ha tenido un sinnúmero de revisiones continuas, desde la primera Reina Valera del tiempo de la Biblia del oso, como se llamó en un principio, hasta todas las diferentes versiones que conocemos. Pero hoy, actualmente, ya tenemos a disposición Biblias que no solamente traen correcciones en cuanto al escrito en hebreo, sino que además nos va a enseñar, y estoy apasionado, he estado revisando esta Biblia, y me interesa mucho porque trae consigo ya cada capítulo asignado según el parashá de cada año. Recordemos que tenemos 52 parashá, 52 estudios de la Torá a lo largo de todo el año. Y aquí vemos cómo en cada uno de ellos, permítame hacer una referencia. Recuerden que el parashá anterior, Emor, lo vimos en el capítulo 21, ¿recuerdan? Entonces en el capítulo 21 de esta Biblia, cuando vamos al capítulo 21, aquí aparece un título y nos dice, Parashá capítulo 21 es Emor. Y es muy interesante porque aprendemos de qué trata, repito, cada uno de los estudios bíblicos que vamos desarrollando. Y él nos habla qué significa la palabra Emor. Diles, háblales, requisitos para el sacerdote, habla a los hijos de Israel. Interesante, hoy vamos al capítulo 25 del libro de Vayikra. Entonces encontramos igualmente en español, libro de Levítico, y en hebreo, libro de Vayikra.
Y esto es interesante, hermanos, porque recordemos que nuestra Biblia fue escrita originalmente, lo que llamamos la Torá, el Tanaj o el Antiguo Testamento en hebreo, posteriormente el Nuevo Testamento en griego, del arameo en el griego también. De allí viene la Biblia Septuaginta, la Biblia del 70 o de los 70 mejor, que esa traducción griega posteriormente, cuando se hacen las traducciones del griego al inglés, posteriormente del inglés seguramente al español, pues ha tenido cambios en el aspecto lingüístico, en el lenguaje. Y muchos de estos cambios, cuando hoy vamos a estas versiones hebraicas, pues nos ayudan a tener mejor contexto, mejor claridad de cada uno de los estudios que estamos realizando. Muy bien, ya algunos de los hermanos en la congregación la han adquirido. Qué bueno, porque repito, el propósito es conocer y aprender la palabra, amar la palabra y vivir la palabra. Muy bien, Levítico capítulo 25, como usted puede notar en el texto bíblico me aparece el nombre del parashá que empezamos hoy y nos dice Bear Sinaí, sobre el año de reposo y jubileo. Interesante, leo capítulo 25 verso 1. Yahweh habló a Moshe, y aquí ya utiliza los nombres originales. Yahweh le habló a Moshe en el monte Sinaí. Háblale al pueblo israelita y dile, observen aquí dice háblale al pueblo israelita, en nuestra versión Reina Valera normal dice háblale al pueblo de Israel. Cuando entren en la tierra que yo les asigno, la tierra observará un reposo de Yahweh. Observen, observará un reposo de Yahweh. Por 6 años ustedes podrán sembrar su campo y por 6 años pueden podar su viña y recoger el fruto. Pero en el 7º año, por favor dígalo, léalo conmigo, subráyelo en su Biblia. En el 7º año, recordemos que el número 7 bíblicamente tiene una importancia extraordinaria. 7 nos habla de los 7 espíritus, nos habla de las 7 celebraciones o las santas convocaciones, los 7 días de la semana, los 7 días en la creación. El 7 es un número que significa plenitud. Plenitud. Y aquí nos dice la palabra, por 6 años ustedes podrán sembrar su campo y tendrán, pero en el 7º año, verso 4, pero en el 7º año la tierra tendrá un Shabbat de completo reposo. Observen esto. Pero en el 7º año la tierra tendrá un Shabbat de completo reposo. Un Shabbat de Yahweh. No sembrarán su campo, ni podarán su viña, no se cosecharán lo que crezca después de la cosecha, ni recogerán las uvas de sus viñas y no podadas. Serán un año de completo reposo. Observen, aquí no es un día de reposo Shabbat de fin de semana, sino aquí nos está hablando de un Shabbat de un año, 7º, un año completo. No cosecharán, dice, y dice, ni recogerán las uvas de su viña no podadas. Será un año completo de reposo para la tierra. Pero pueden comer todo lo que produzca la tierra durante su reposo. Tú, tu esclavo, tu esclava, los obreros contratados y los sirvientes que viven contigo. Y tu ganado y las bestias en tu tierra pueden comer todo lo que produzcan. Ustedes contarán 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de manera que el periodo de 7 semanas de años les dé un total de 49. Entonces sonarán fuertemente el cuerno en el 7º mes, el día 10 del mes, y Yom Kippur, día de expiación, wow, extraordinario, harán sonar el cuerno a través de su tierra y consagrarán el año 50. Preste mucha atención, el año 50. Esto es extraordinariamente importante y en el transcurso de esta semana, a través de Bear Sinaí, hablaremos de qué es el 7º año, hablaremos de qué es el año 50 y la importancia de esta celebración. Proclamarán liberación a través del país para todos sus habitantes.
Será un jubileo. Por favor, subraye esta palabra. Usted, estoy seguro que esta palabra jubileo la ha escuchado algunas ocasiones y la pregunta es, ¿sabemos qué significa el jubileo? ¿Qué tan importante y tan precioso es el tiempo del jubileo? Será un tiempo de jubileo para ustedes. Cada uno de ustedes regresará a su propiedad y cada cual volverá a su familia. El año 50 será un jubileo, Yobel, en hebreo, Yobel, jubileo. Para ustedes, no sembrarán ni recogerán lo que crezca después, ni cosecharán las viñas sin podar, porque es un jubileo. Será sagrado para ustedes, solamente podrán comer lo que crezca por sí solo en el campo. Muy bien. En el desarrollo de este tema que vamos a ver a partir del capítulo 25, la palabra bear significa puntualmente en la montaña. Habla a los hijos de Israel, dice el texto, y diles, cuando entréis a esta tierra que yo os daré, la tierra guardará Shabbat para Hashem. Ahora la Torá introduce aquí un nuevo concepto de lo que significa el año sabático. Quiero que subrayes esta expresión. El año sabático es una expresión que particularmente yo escuchaba con mucha frecuencia en algunos hombres, particularmente en los adoradores, hombres que conocemos, adoradores. De pronto aparecían a principio de año o en el transcurrir del año y decían, hemos decidido en nuestro ministerio, o mi esposa y yo, o mi familia pastoral, hemos decidido tomar un año sabático. Usted ha escuchado esa frase, ¿verdad? Y realmente este año sabático lo que significa es no retirarnos a descansar y olvidarnos por un año de la palabra de Dios, olvidarnos de la iglesia, de la congregación, de los hermanos, irnos de viaje. Bueno, espero que eso no sea lo que algunos pretendan hacer en un año sabático. Porque el año sabático, su nombre es sabático, reposo, un año de reposo, tiene como propósito un año de separación, un año de guardarnos, un año de estar absolutamente entregados a la reflexión, a la meditación de la palabra. Recuerda que dice en el libro de Josué capítulo 1 versos 8, 9, dice, esfuérzate, sé valiente, de verdad, dice la palabra, que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, la palabra, la Torá, y que cada día medita en ella de día y de noche. Entonces, el año sabático que introduce la Torá aquí en el capítulo 25 tiene que ver que así como tenemos semanas y tenemos cada semana con sus días de Shabbat, cada semana trae su Shabbat, pues asimismo tenemos los años y a través de los años tenemos el año sabático, muy importante. Y como el séptimo día de la semana, ese es precisamente el día de reposo, el día de Shabbat, así también Yahweh ha establecido que cada séptimo año sea un año sabático, un año de reposo. ¿Para qué? Para la tierra. Es decir, que nosotros labramos la tierra y cada séptimo año es un año de reposo. Ahora, particularmente usted hoy me dirá, bueno, pastor, yo no soy agricultor, yo no cultivo tierra, yo no uso el arado. La verdad, ayer unos hermanos me invitaban a tomar algunas semillas para sembrar y bueno, no tengo esa inclinación maravillosa de sembrar, en la tierra, cultivar. Alguno de mis hijos particularmente sí lo hace. El año pasado aquí tenemos terreno alrededor de nuestra casa y preparó una huerta y sembró tomates y sembró calabazas y cosas así, y de hecho tuvimos una cosecha preciosa. Algunos hermanos en la congregación aman para esta temporada, para esta época, sembrar y disfrutan esa labor de la siembra en sus jardines, en las posibilidades de sus casas y del cuidado de lo que representa esa siembra y cuidar esa siembra y regar la siembra y ellos
me cuentan cómo se va desarrollando poco a poco su cultivo, y puedo ver cuando visito sus casas cómo ya esos cultivos van creciendo. Es interesante, y hemos disfrutado de las primicias de esas siembras cuando los hermanos cosechan tomate o frutas o las calabazas. Son cosas que se siembran en esta área. Ellos traen esa primicia a la casa, a la ofrenda, a la iglesia. Es una tarea interesante. Ahora, ellos lo hacen, digamos, a título muy de jardín, a título muy de casa, de hogar, como pues por tener esa bonita cultura, esa costumbre. Pero aquí la Biblia puntualmente nos está hablando del sembradío. Hablamos de terrenos extensos donde se siembra suficientemente y donde igual abundantemente se cosecha. Porque recordemos que todo lo que sembramos será lo que cosechamos. Entonces, si tú no siembras adecuadamente, no puedes cosechar adecuadamente. Y es muy importante mencionar esto. ¿Por qué? Porque la palabra nos enseña cómo esa tierra que año tras año continuamente se labra, se prepara, se abona, se acondiciona para la siembra, y posteriormente viene el proceso del cuidado, y asimismo viene el tiempo de cosechar, el tiempo de yerbar, de limpiar, etcétera. Pues hay un periodo de esos 7 años en que esa tierra debe entrar en un tiempo completo de reposo. Esto es bíblico, y no solamente es bíblico, si me permite usar la expresión, es salomónico. ¿En qué sentido? Es sabiduría, es decir, es el plan, es lo que Dios preparó. Y es interesante mencionar esto por lo siguiente. Estaba pensando aquí en mi corazón en este momento, cuando recordamos a los abuelos, posiblemente sea una experiencia que usted pueda tener. Cuando recordamos a nuestros abuelos o quienes tenemos esas generaciones de abuelos de campo, de lugares donde se cosechaba inmensamente. Yo recuerdo particularmente a mis abuelos, tanto materno como paterno, cómo ellos tenían sus fincas, y mis tíos y mi padre fueron hombres dedicados en su niñez a sembrar el maíz, la naranja o la toronja, el mango, bueno, muchas cosas. Pero particularmente los abuelos y las generaciones anteriores dedicadas a estos cultivos, sin que ellos posiblemente hubiesen leído en su momento una Biblia, ellos sabían, como hombres de trabajo agrícola, como hombres de campo, saben que los terrenos requieren de un tiempo determinado para entrar en reposo. Qué interesante. Probablemente, repito, nunca conocieron que era un año sabático. Probablemente nunca nadie les dijo es algo bíblico, Dios así lo determinó. Pero yo sí recuerdo particularmente a mi abuelo paterno, cuando tenía la oportunidad, muy niño además, de ir a la finca o a las fincas, porque estamos hablando de terrenos inmensos. Yo recuerdo visitar aquellos terrenos, recorrer esos caminos, ver todos aquellos cultivos tan extraordinarios, esas extensidades tan preciosas de cultivos. Y recuerdo que habían ciertas áreas o ciertos sectores de la tierra, de las fincas, que no estaban sembradas. Y yo recuerdo particularmente haberle preguntado a mi abuelo paterno por qué todo lo demás estaba sembrado menos ese lote en particular. Y recuerdo muy claramente cómo mi abuelo me decía, esta tierra está en reposo. Por supuesto, no tenía en aquel tiempo la menor idea de qué significaba que la tierra reposara. No tenía la menor idea, y la verdad también pasé por la ignorancia de no preguntar, abuelo, ¿y qué significa un tiempo de reposo? Pero para él, repito, sin que tal vez conociera en ese momento lo que estamos leyendo hoy en Levítico 25, él tenía la revelación del cielo, la revelación de Dios, la revelación de la experiencia como hombres de trabajo agrícola, que definitivamente la tierra requiere un tiempo de reposo. Esto es maravilloso. Entonces, seguimos con nuestro texto y dice la palabra
que el pueblo de Israel celebró el primer año sabático llamado Shemitah, el año 21 después del inicio de la conquista y la distribución de la tierra bajo el general Yeshua. Josué, recuerden, la conquista y la distribución de la tierra duró 14 años. En el año 15 fue el primer año del ciclo septuanual y el año 21 fue el año séptimo. Según el cómputo, hubo 836 años desde el 15 después de la entrada en la tierra hasta la deportación de Babilonia. Entre estos, los años sabáticos y de jubileo solo fueron observados 400 años y durante 436 años restantes no fueron respetados estos tiempos. Durante 436 años hay un periodo de 62 años sabáticos y 8 años de jubileo. Años de jubileo es el año 50. ¿Recuerdan? Los años de jubileo son el año 50, el año Yobel, los cuales suman 70 en total. Es decir, si sumamos 62 más 8, nos da el valor de 70. El cautiverio, atención a estos datos porque es interesantísimo, no es coincidencia, no es un asunto matemático, es decir, mejor, es un asunto matemático desde el punto de vista no de la matemática lógica, sino desde el punto de vista de la matemática espiritual. ¿Por qué? Porque el cautiverio babilónico vino cuando el pueblo de Israel había dejado de guardar 70 años sabáticos, como está escrito precisamente aquí en Vayikrat, en el capítulo 26, en el verso 35. Dice: durante todos los días de su desolación, la tierra guardará el descanso que no guardó en vuestro Shabbat mientras habitabais en ella. Durante todos los días de su desolación, la tierra guardará el descanso. El cautiverio babilónico, recordemos, cuando el pueblo de Israel fue llevado al exilio hacia Babilonia, ese concepto de cautiverio duró ¿cuánto? Usted ya sabe porque usted ha sido un estudioso de la Biblia y esto lo hemos enseñado en momentos anteriores. ¿Cuánto tiempo fue el cautiverio del pueblo de Israel en el exilio babilónico? ¿Cuánto? Muy bien, 70 años. ¿Va usted entendiendo lo que quiero significar? Durante 436 años se dejó de llevar a cabo el año sabático. 436 años que representaban un total de 62 años sabáticos. No se realizaron más 8 años del respectivo tiempo de jubileo, es decir, cada 50 años el tiempo de jubileo. Fueron 68 años sin Shabbat sabático y lo siguiente que fueron 62 años sin Shabbat sabático y 8 años sin jubileo. Esto nos da un total de 70. Esos mismos 70 años en los que la tierra no cumplió con el periodo sabático fueron justamente los mismos 70 años que el pueblo de Israel pasa ahora al exilio en cautiverio. ¡Wow! Tremendo. Esto es extraordinariamente matemático, pero repito, extraordinariamente matemático bíblicamente hablando. Así dice la palabra: cuando se le hayan cumplido a Babilonia 70 años, yo os visitaré y cumpliré mi buena palabra de haceros volver a este lugar. Amén. Esto es el libro de Jeremías en el capítulo 29, verso 10, que les sugiero por favor vaya a su Biblia, subraye este texto, porque muy seguramente este texto lo hemos podido leer en muchas ocasiones, pero no tiene sentido. Voy a leerlo nuevamente. Dice la palabra en Jeremías 29:10. Así dice la palabra: cuando se le haya cumplido a Babilonia 70 años, yo os visitaré y cumpliré mi buena palabra de haceros volver a este lugar. Ahora bien, ¿por qué quiero que subraye esta palabra? Porque aquí hay una palabra profética
que nos habla de los 70. Pero si no entendemos de dónde vienen los 70, qué representan los 70, qué importancia tienen los años 50, el jubileo, qué importancia tiene el año sabático, entonces leeremos muchos textos de la Biblia sin que podamos comprender el contenido, la trascendencia de la importancia que ello trae. Por lo mismo, vuelvo nuevamente a repetir algo que creo que he repetido incansablemente, pero que considero que es extraordinariamente necesario repetirlo. No podemos leer a partir de la hojita esta en blanco que tenemos en la mitad de las Biblias, que nos hace una separación entre lo que llamamos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, porque para el tiempo de hoy, en lo que llamamos el tiempo contemporáneo, en el servicio contemporáneo, pareciera ser que nos deleitamos leyendo a partir de esta hojita en blanco en adelante, porque pareciera ser que todo lo anterior no es importante. Pero resulta, mis amados hermanos, que si solamente leemos a partir de esta primera hojita en Matayahu, desde el Mateo capítulo 1 en adelante, sin que vayamos al Tanakh, a los escritos, a los profetas, a todo el antiguo pacto, pues definitivamente nunca podremos entender qué es la Biblia y sus libros. Es decir, cuando hablamos de la Biblia, repito, lo he dicho muchas veces, no estamos hablando de la mitad del libro o más de la mitad del libro hacia adelante. Estamos hablando de todo el contexto desde el libro de Bereshit hasta el libro de Apocalipsis o el libro de la Revelación hasta el final. Si no tenemos claridad en todo el contexto de este libro, pues definitivamente podemos, número 1, interpretar las escrituras de una manera equivocada. Número 2, interpretar las escrituras de una manera según nuestra conveniencia. Número 3, interpretar las escrituras según la conveniencia del siglo moderno, la mentalidad moderna, la mentalidad abierta, el pensamiento del hombre. Porque tenemos una excusa perfecta, entre comillas, y es que todo lo antiguo no existe más. Como diría alguna canción por allí alguna vez, ya lo pasado, pasado. No me interesa. Pues eso no aplica definitivamente aquí. Todo lo contrario. Si no tenemos, repito, el fundamento, la base, si no tenemos el principio, la sustancia de la base, del fundamento, pues no podremos llegar con revelación al nuevo pacto. Muy bien. Así es, mis amados hermanos. Del verso 25 en adelante, capítulo 25, verso 3 dice: 6 años sembrarás la tierra, 6 años podarás la viña y recogerás tus frutos. Esto incluye toda labor agrícola y de jardinería. Pero en el 7º año habrá un cese total. ¿Qué dijimos entonces que es el 7º año? Estoy repitiendo algo que ya enseñé, pero quiero cerrar esta idea para que haya claridad. ¿Qué dijimos entonces que es el 7º año? Dígalo conmigo. El año sabático, o dígalo también el Shabbat, o dígalo también el Shabbatón. Para la tierra, así como tenemos un Shabbat semanal para el hombre y también tenemos un Shabbatón, que sobre eso tenemos que hablar, porque ya ustedes me han hecho la pregunta: pastor, ¿cuándo hay Shabbat? ¿Cuándo hay Shabbatón? ¿Qué es Shabbatón? Tenemos que verlo porque es muy importante. Entonces, en esta palabra, la tierra pasará a un Shabbat. No sembrarás tu campo ni podarás tu viña. Este cese para la tierra del año sabático no significa que no se puede trabajar la tierra sin el propósito de sembrar o plantar, por ejemplo, para construir casas. Es decir, se utilizará la tierra de otras maneras posibles. Vamos a dejarlo hasta este punto y recordemos que nuestro tema de la semana en la montaña, Bear, veremos en las estadísticas de este texto maravilloso de Levítico 25 básicamente 3 conceptos. Número 1, el año sabático, dígalo conmigo, el año Shemitah, el año de la tierra. Número 2, el año de jubileo, dígalo conmigo, Shanat Yovel, recuerden esa palabra, Yovel. Saben, alguien me preguntó hace algunos meses, la verdad no recuerdo si le contesté, si no lo hice lo siento, pero lo estoy haciendo ahora.
pastor, ¿qué significa la palabra Yobel? Vi en algún lugar iglesia Yobel, pero nunca entendí la palabra. Bueno, Yobel significa año de jubileo. El año de jubileo es cada 49 años, entrando al año 50, es nuestro tiempo de Yobel. Y veremos también en este transcurso de semana la importancia de la redención de la propiedad. Los dejo entonces, mis amados, en este punto de comienzo de semana, haciendo esta pequeña introducción a nuestra parashá en la porción de la montaña, Bear. Salmo 1:1 dice: bendecido el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la Torá de Yahweh es su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Cerramos nuestro servicio esta semana, nuestra reunión de congregación, hablando de cuántas bendiciones Dios tiene para todos nosotros. Él ama, anhela expresarse a través de nosotros y que nosotros seamos bendecidos en todas maneras, en nuestro hogar, en nuestra salud, en nuestra economía, en el ministerio, en nuestras actividades académicas, en nuestras actividades laborales, en nuestro entorno comunidad, como pueblo, como hermanos. Él lo que mayor desea en su corazón es nuestro bienestar. Por lo tanto, dice Deuteronomio 28, si escuchares atentamente mi voz y cumplieres estas ordenanzas que yo te entrego hoy, entonces todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Por lo tanto, déjate alcanzar por una de tantas bendiciones que Dios tiene para ti. Deja de correr de aquí para allá, que las bendiciones te quieren alcanzar. Mis amados hermanos, muchísimas gracias por acompañarnos en Estudio Bíblico Devocional para esta semana. Un tiempo maravilloso, no se lo puede perder. Gracias por compartir el video con todos aquellos que usted pueda hacerlo, sus amigos, sus familiares, sus hermanos en la congregación. Gracias a los hermanos que están retransmitiendo Estudio Bíblico Devocional en sus diferentes canales, a través de YouTube, en sus estaciones de radio, en sus estaciones de televisión. El material es absolutamente para transmitirse. Bendición, shalom y muchísimas gracias. Hasta el día de mañana.